Y hay una cosa, amigos y amigas, una tendencia, un tema que vale la pena reflexionar, detenernos un poco a valorar y a pensar en qué momento estamos ahora, qué nos reclama, qué nos demanda nuestro mundo, nuestra actualidad, nuestra cotidianidad, hacia dónde se dirige hoy la economía, la oferta laboral, las actividades, y qué tanto esto que podríamos plantear como algo hacia el futuro, al futuro cercano, es compatible con lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a hacer, a planificar o a pensar en materia educativa. Más concretamente, es qué tan compatible, qué tan viable es apostarle a la educación tradicional, a las carreras tradicionales, a las carreras de siempre, a las actividades de siempre, en un mundo que ha cambiado tanto y que se ha transformado tanto y que además se sigue transformando a una velocidad que a veces nos parece incomprensible, tan incomprensible que no pareciera que no nos está dando tiempo a entender que hoy esta oferta tradicional, pues todavía en muchas instituciones educativas, en las universidades públicas y en las privadas también, en las que las carreras de administración, y no tengo nada contra esas carreras, estoy hablando de la oferta, ahí está, el derecho, la medicina, que son pues finalmente actividades que se requieren, que se necesitan, pero que pareciera pues después de 20, 30, 40 años de ese modelo está saturado, ¿no? El mercado y la oferta a la hora de buscar una alternativa laboral en la vida real, en la vida real. ¿Y qué hablar hoy, qué decir hoy de lo que se hace a través del internet y las redes sociales, etcétera? ¿Qué tan conectados estamos con ese cambio del paradigma educativo y qué se está haciendo, ¿no? Y hacia dónde voltear y ver otras alternativas? Bueno, en la Radio Ciudadana estamos también pues atendiendo el tema, tratando de entender el fenómeno, tratando de entenderlo, platicando con los especialistas. Aquí han estado pues voces distintas de distintas instituciones educativas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por supuesto, de la UPEMOR, de la UTES. Hemos tenido comunicación con el CECATI, que ya vimos, por ejemplo, la formación de cursos, ¿no? A nivel de aprendizaje de alguna actividad. Han estado aquí también los compañeros y los amigos del CONALEP, del CEBETIS, en fin, de las distintas alternativas y opciones que hoy se comienzan a abrir y se han comenzado a construir con el tiempo. Y esta mañana me da mucho gusto recibir en esta mesa a la maestra Paz Lavín. Ella es subdirectora académica del Centro Morelense de las Artes, porque debemos saber y conocer que después de muchos años, porque costó muchos años en Morelos, avanzar de un, pues ¿qué era? Me acuerdo del Instituto Regional de Bellas Artes, IRBAC. El IRBAC. Sí. Y después fue evolucionando hasta convertirse en el Centro Morelense de las Artes, que hoy ofrece toda una gama y alternativa de educación superior. Maestra Paz Lavín, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy bien y muchísimas gracias. Pues en efecto, ahora que hablas de todas las etapas de transición que le ha tocado vivir a una institución como esta, ahorita precisamente estamos en una etapa muy buena, porque nosotros como organismo descentralizado hemos pertenecido a la Secretaría de Cultura, pero la propuesta de un grupo colegiado fue que se cambie no solamente el nombre de Centro Morelense, sino que se convierta en Universidad de las Artes de Morelos, para lo cual esta etapa de transición la estamos viviendo. Ahora pertenecemos a la Secretaría de Educación. Ah, mire, ¿esto desde cuándo ha pasado? ¿Es reciente? Hace 15 días. Ah, pues está nuevo. fresquecito entonces. Sí, está esto fresco.
siempre, por supuesto, con la mira de seguir haciendo la tramitación para convertirnos en Universidad de las Artes. Sobre todo, nuestro rector, Pedro Mantecón Piña, que él es egresado, claro, él mismo es egresado del claro, Centro Morelense y está en ese proceso, que es largo, pero ya dimos un paso y ese paso es excelente porque ¿eso qué significa? Significa mucho. Toda nuestra planta docente está calificada como una de las mejores plantas docentes del país. Es correcto. ¿Y cómo vemos que una planta docente es excelente? Pues porque ganan premios, pues porque hacen muestras de teatro, de música, dirigen, etcétera. Claro. Vaya, toda su actividad encaminada siempre al área que les corresponde. Y nosotros, como Creación y Estudios Literarios, estamos ofreciendo que gente que esté interesada en la creación literaria, pero no me refiero nada más a la creación literaria románticamente, sino, como decías al principio, con los pies en la tierra, con mira a la realidad que nos está tocando vivir. Fuimos a un encuentro cinematográfico y en Morelos se trata de revivir también el auge cinematográfico que vivió en muchas épocas, en épocas anteriores, y para lo cual, ¿qué se requiere para incentivar a que los productores vengan e inviertan en el área cinematográfica? Necesitan guionistas. Principalmente. Buenos argumentos. Buenos argumentos. Claro. No hay que soslayar que Hollywood se puso en huelga porque no hay crisis de ideas, sí, hay crisis de argumentos y vuelven a filmar la misma historia, pero ahora de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pero son las mismas historias. Ahora de lo que se trata también es de escribir buenos guiones, de tener buenos actores, porque en el Centro Morelense también está la licenciatura en teatro, de que las películas, como uno de los principales ingredientes, siempre es la música, claro, la escenografía, claro, la fotografía, el vestuario, etcétera. Pero nosotros en nuestro plan curricular ofrecemos no solamente guión 1 y guión 2, porque lo estudian durante 2 semestres, pero está también la dramaturgia y la escritura dramática, pero está también los proyectos educativos, es decir, el perfil de ingreso es uno, y el perfil de ingreso es, yo les pedí a las personas interesadas que me escriban una carta de motivos de por qué les interesa estudiar creación y estudios literarios. Pero si yo veo que la carta está llena de errores ortográficos, de horrores ortográficos y que son incapaces de construir una oración correctamente, pues ni los acepto, porque ni siquiera los someto a discusión, porque ahí está el comité de selección. Claro. Pero pues ya cuando el comité ve una carta de motivos así, la desechamos completamente, lo cual significa que una persona así pues debe irse a la primaria, a la secundaria y a la prepa, porque son factores elementales para la comunicación. Sí, claro. No es lo mismo escribir cajón con G. Por supuesto que no. Pues bueno, el significado varía. Absolutamente. Y todo. Sí. Entonces,
dentro de la propuesta que nosotros hacemos para que no solo los que salen de la prepa, no quisiera hablar de esto porque todavía no iniciamos, pero tengo inscritos que son doctores en literatura. Ah, mire. Y yo les pregunto, ¿por qué si ustedes ya son doctores en literatura, quieren ingresar a una licenciatura como esta? Y los dos coinciden, los entrevisté cada uno por su lado. Ajá. Y me dicen, el plan curricular contiene materias que jamás he llevado y que me interesan muchísimo, como son los cánones literarios, como es novela, poesía, cuento, y todo lo que conlleva al perfil de egreso, porque el perfil de egreso que nosotros estamos proponiendo no es nada más para ser escritores, sino para ser locutores, Uh-huh. para ser periodistas, Claro. para ser dramaturgos, para ser guionistas, para ser críticos literarios, para ser escritores emergentes, para ser docentes. Es decir, cada uno de los perfiles está sustentado académicamente. Me hizo recordar, maestra, con esto que acaba usted de comentar, me hizo usted recordar a uno de mis maestros, quizá mi principal maestro en este ejercicio maravilloso de la locución. Un saludo a donde sea que nos esté escuchando, porque seguro don Roberto Armendáriz Páez, que en paz descanse, nos está escuchando. Sí. Porque siempre estaba escuchando la radio. Y cuidado hubiera exceso de muletillas, cuidado hubiera expresiones incorrectas al aire, porque inmediatamente corregía. Sí. Y entonces un día, don Roberto Armendáriz, dándome una sugerencia de lectura y de ejercicios, me decía, mire, tocayo, usted debe entender que además de tener buena voz, buena dicción, saber respirar, etcétera, la base de una buena locución y de un buen ejercicio de comunicación es esencialmente uno. Y no tiene que ver con la voz, tiene que ver con lo que se escribe. Porque lo que bien escrito está, bien se lee y bien se comunica. Y entonces es posible transmitir el mensaje porque se entiende el mensaje. Y puede parecer ello tan básico como, pues claro, si no está bien escrito, ¿cómo se va a poder expresar bien? Pero es un reto, maestra, cuando se está en el ejercicio de la comunicación y lo que se tiene en la mesa, en el escritorio, en el texto para leer no está bien escrito, pues no se comunica bien. Así que, en efecto. En efecto, y sobre todo, pues siempre estamos luchando con los neologismos de otros idiomas, sobre todo del inglés, pues ya sabemos que todos los imperios imponen sus ideas y sus lenguajes y sus palabras. Y uno de nuestros objetivos es precisamente querer más nuestro idioma, porque nuestra lengua española es, en comparación con cualquiera, es maravillosa. Y lo que sucede es que, por supuesto, que hay muchos factores tecnológicos y nuestra lengua es incapaz de mencionar ciertos factores que son tecnológicos y que tenemos que recurrir a los neologismos en inglés. Pues sí. Sí, ni modo. Pero ante todo, si nosotros podemos decir hasta luego, es más hermoso decir hasta luego que bye bye. Que decir bye. Es correcto, absolutamente. Y es más hermoso decir está bien, ya lo entendí, perfecto, que ok, ver, ¿cómo nos lo quitamos? ¿Cómo nos lo quitamos? Sí. Es algo que culturalmente lo estamos escuchando en nuestro entorno, sí. Y quieras o no, somos lo que es nuestro entorno.
Y si nuestro entorno cada vez tiene la tendencia a esos neologismos del inglés, pues por supuesto que no podemos abstraernos a eso. Y sobre todo, una de las razones por las cuales yo estoy aquí, Roberto, es que esta oferta no la volvemos a ofrecer, valga la redundancia, sino hasta un año, hasta dentro de un año, porque nosotros nos basamos en formación académica anual. Porque sí, mucha gente me dice, ay, no, ahorita no me voy a inscribir el próximo semestre. No. Es que el próximo semestre no va a haber inscripciones, sino hasta dentro de un año. Qué interesante. Maestra, tengo que hacer una pausa, ¿me permite? Sí, claro. Vamos a ella. Sí. Estoy conversando con la maestra Paz Lavín. Ella es subdirectora académica del Centro Morelense de las Artes. Qué buena noticia. Próximamente, Universidad de las Artes Educativa. Estamos hablando, converso con la maestra Paz Lavín, subdirectora académica del Centro Morelense de las Artes. Nos viene a compartir hoy sobre esta, oferta limitada, maestra, o por lo menos temporalmente. Sí, es nada más en esta temporada que la estamos ofreciendo, así que yo quisiera hacer un comentario con respecto a que mucha gente piensa que estudiar una carrera artística ya te vas a volver un artista que te van a pedir autógrafos en la calle. Uh-huh. No. El arte no es nada más para hacerse rico ni para que te pidan autógrafos en la calle. Es para ser mejores personas, porque el arte es alimento del espíritu. No se reduce, como también mucha gente cree, que el alimento espiritual es la religión. Es uno de tantos. Uh-huh. Igual el arte es un alimento. Pero si nosotros ponemos en entredicho que la calidad de nuestros docentes, hablando de esto, les voy a contar la anécdota de una editorial en Nueva York, lanzó una convocatoria a 12 países latinoamericanos para novela. Y uno de nuestros maestros, morelense, mandó su novela y ganó el primer lugar. ¡Qué buena noticia! Y está promoviéndola en 12 países, porque además una de los factores importantes, él se llama Amaury Colmenares, pero una de las cosas importantes que yo veo es que la novela, el personaje principal de la novela es Cuernavaca. Y Cuernavaca está siendo conocida por lo menos en 12 países de habla hispana. A través de una novela. A través de una novela. Y si eso de verdad no habla de la calidad docente, pues entonces que me digan cómo, ¿no? Claro. Y también una de las cosas de los factores en los que yo me baso es que así como los maestros evalúan a sus alumnos, los alumnos también evalúan a sus maestros. Y cuando yo veo que todos le ponen un 10 a su maestro, pues significa que han aprendido mucho, y sobre todo los comentarios que hacen. Pues con mi maestro aprendí tal cosa, tal otra, se me rompió el esquema literario que yo venía cargando. Ahora las formas literarias son más libres. Uh-huh. Son más libres porque así lo requiere la realidad que estamos viviendo. Pues yo nunca había oído a un crítico cinematográfico referirse a algo con palabras que nosotros consideramos fuertes, malas palabras. Uh-huh. Que las palabras no son malas, ¿verdad? Es correcto. Yo considero que es más mala una intención
que una palabra. Sí, y esta discusión abierta del contexto, ¿no? En qué contexto se dice, etcétera, ¿no? Sí. Y en qué lugar se dice. Sí, sí. ¿Verdad? Y ese crítico que usa esas palabras y es un guión bien cabrón, dice, ¿no? Pues ahora se permite, pero antes no se permitía. En la época que crecimos, pues hablo de hace 40 años, los locutores no decían malas palabras. Bueno, malas otra vez entre comillas. Sí. Y la realidad ya cambió, ya sabemos que lo que importa es con qué intención están dichas. Si están dichas con la intención de ofender a alguien, pues mal. Y no necesitas ofender a alguien solo con esas palabras, lo puedes ofender con palabras muy lindas, sí. Muy lindas. Y entonces, pues yo los invito a que entren a la página del Centro Morelense de las Artes. Ahí están todas las convocatorias. Si les interesa la danza, el teatro, las artes visuales, la música o la literatura, ahí está punto por punto cómo lo deben hacer. Una de las características de esta licenciatura que ha sido muy aceptada es que es 100% en línea. Ah. O sea, los muchachos estudian pues en su casa en pantuflas, ¿no? Bien a gusto. No necesitan salir ni siquiera para hacer su tramitación. Toda la tramitación se hace en línea. Las clases son en línea, pero presenciales, no son clases grabadas y como alguna vez yo trabajé en una institución, yo grababa la clase y ahí cuando tengan tiempo ahí se quedaba el video. Y ahí se quedan. No, son clases en vivo, pues. Clases en vivo, pero en línea. Y eso hace que el ambiente se enriquezca mucho, porque si tengo un alumno que habla español y vive en Irlanda, otro que vive en Guadalajara, otro que vive en Chihuahua, otro en Estados Unidos, en Chiapas, etcétera, el ambiente se va enriqueciendo porque trabajamos con las palabras y entonces las palabras que nosotros usamos no son las mismas en cada latitud, son diferentes aplicaciones de una misma palabra, ¿sí? Y eso es una herramienta maravillosa para los que escriben sus ideas, porque un libro primero nació en la mente de alguien y es bien difícil escribir. La gente piensa que voy a estudiar literatura para irme al café a hablar de literatura bien a gusto. Sí. No, es mucho trabajo, sobre todo porque tú eres eso que estás escribiendo, eso es lo que eres. Así es, normalmente así es. Entonces, sacar lo que tiene tu corazón y tu mente y ponerlo en un papel no es una tarea sencilla, menos todavía si tomamos en cuenta que culturalmente México es un país de no lectores. A eso iba, maestra, justamente a hablar un poco de esto. ¿Me permite una nueva pausa, por favor? Claro que sí. Es muy breve. Estamos en la Radio Ciudadana y quiero dejar esto aquí en la mesa para regresar en la conversación, a continuar con la conversación en este reto enorme que lo veo como una oportunidad, fíjese. Claro que sí. Como una gran oportunidad. En un país en el que esencialmente no nos gusta leer, no leemos, ¿no? Está esta medición que cada año se compara cuántos libros lee un mexicano en promedio al año, comparado con algún país europeo, Estados Unidos, algún país asiático. Pues estamos casi 4-1, 5-1, ¿no? Mientras allá se leen 5 libros al año, aquí sí. Apenas alcanzamos a leernos. Decimos hasta de broma el libro vaquero. ¿Qué hay? Creo ni se hace el libro vaquero, ¿verdad?
Creo que ya ni se edita. Pues si la gente leyera el libro vaquero, mínimo, ya ¿verdad? sería Por lo menos ya algo, sería ganancia. Por lo menos. Entonces, pues esto me parece importante abundar, si me Vean, vemos. porque si anteriormente estábamos hablando de las cartas de motivos que llegaron a mí para entrar a esta licenciatura y que no las acepté porque no estaban construidas sus frases normales, pues normales. No estoy hablando de que las escriban como literatos, pues apenas van a ser literatos, pero con faltas de ortografía mal construidas es por falta de lectura, porque cuando la gente no lee, no sabe cómo estructurar su mente para comunicar una idea, un deseo. Entonces, claro, en la medida en que la gente lee, sabe cómo se estructura todo, conoce palabras nuevas, no se limita a las 200 palabras que usamos los mexicanos. Y eso estoy hablando de mucho, 200. de un amplio lenguaje. Ese número ya lo había escuchado, que ese es el número promedio, ¿verdad? Que utilizamos. El número promedio, 200 palabras, teniendo miles de palabras. Los diccionarios así de gruesos, claro, de nuestra lengua. Y la verdad es que, pues, esto, como decía antes, no es que nos sirva para aplicarlo como escritores y nada más como escritores, es para la vida diaria. Todos escribimos, todos somos escritores funcionales, porque si estudias medicina tienes que hacer ensayos y tienes que hacer la tesis, y si estudias cualquiera de las licenciaturas tradicionales, de todos modos tienes que escribir. Y mucha gente no logra titularse porque no logra poner sus ideas claramente en una tesis. Sí, y ahora, fíjese, maestra, y ahora están esas herramientas del ChatGPT, de Gemini y de etcétera, porque hay ya 200 alternativas. Sí, y la inteligencia artificial. Y entonces algunos dicen, pues, como para qué me voy a desgastar en aprender, en leer, si yo le doy el libro, lo consigo en PDF, le doy a ChatGPT la instrucción, que se lo lea y que me dé 2, 3, 4, 5, 6, 7 ensayos y cumplo. Pero el proceso de hacerlo, el proceso de la lectura y el proceso de comprensión de la idea, nos la estamos saltando por completo. Es todavía, me parece, más preocupante, es un reto mayor en el que tenemos, le decía a usted antes de ir a la pausa. México es un país en el que la lectura no es nuestro fuerte. De acuerdo. ¿No? Nos gusta la fiesta. De acuerdo. Nos gusta la fiesta, somos un país festivo, eso es un hecho, somos un país festivo, ya es viernes, el cuerpo lo sabe, ya estamos en la planificación de así somos. Del fin de semana. Del fin de, así somos los mexicanos. Y no estamos, yo no veo, pues, o no he escuchado a alguien que me diga, ya viene un fin de semana y no sabes qué preparativo estoy haciendo porque tengo un libro ahí esperándome, que lo voy a leer así con calma. De cabo a rabo. De cabo a rabo, me lo voy a comer el fin de semana. No es muy común. No es muy común. ¿Por qué, maestra? ¿Usted sabe? Son muchos factores. Por supuesto que yo considero en cierta medida que el sistema educativo del país está tratando de mejorar mucho, porque están introduciendo nuevas formas, la Escuela Mexicana de Educación, y la Escuela Mexicana incluye formas culturales que antes no se consideraban. Tan es así que ya incluyen libros de texto en lenguas que son lenguas naturales de los grupos indígenas, de los grupos más vulnerables del país, y a los cuales no les llegaba la educación, pero
creo que ese es un factor que es determinante. El sistema educativo nacional está mejorando, pero ahí poco a poco, digo, si nada más pensamos en el porcentaje de analfabetismo que existía en México, del 100%, pues bajó a 40%. Y eso bajó gracias a brigadas que vinieron de otros países como Cuba o Venezuela. Sí, entonces vinieron y se dedicaron a alfabetizar y lo lograron. Bajaron en el nivel de analfabetismo, pero no es todo eso. Vaya, por eso insisto en decir en que sí somos lectores funcionales y somos escritores funcionales, porque de todos modos hay que hacer una notita y los jóvenes escriben en su teléfono celular, por supuesto, una economía del lenguaje tremendo, porque en vez de la palabra completa la apocopan, vaya, la reducen. Se escriben puras contracciones, ¿no? Puras contracciones, sí. Entre más economía del lenguaje, y está bien hacer economía del lenguaje, siempre y cuando se requiera, porque nosotros inventamos el cantinflismo de hablar y no decir nada. Es cantinflear, pues, también, es, ¿no? Cantinflear, es un verbo que ya está incluido en el diccionario, que no lo tienen ni los españoles, ni los cubanos, ni los venezolanos, pero nosotros sí, como mexicanos. Legado de don Mario Moreno. Sí, y la verdad es que cuando ve uno las escenas de películas donde él participaba, te quedas impresionado porque es un manejo del lenguaje, es cierto manejo del lenguaje muy inteligente, porque no se compromete a nada. Y nada más pensemos en muchos políticos. Sí. Es muy inteligente el lenguaje porque hablan bien bonito, pero compromiso cero. Nada. No cero. dicen absolutamente Entonces, ese nada. es cantinfilismo. Entonces, sí, la economía del lenguaje en los jóvenes también es un factor que determina que no se escriba correctamente, que no, porque vaya, como decía tu maestro locutor, lo que está bien escrito es que la idea es clara y la persona que escribió eso tiene muy claro lo que quiere, porque ¿cómo empezamos a escribir algo si no sabemos qué queremos decir? Si no tenemos claro qué queremos comunicar. Y entonces expresar, dicen, ay, es que muchos escritores lo dicen, sí. Tengo la crisis de la página en blanco. Pues no, es tu crisis mental, no la página en blanco. No sabes qué decir porque no tienes claro lo que quieres decir. En cambio, si sabes con certeza que vas a abordar el tema por ahí, bueno, hay muchos ejercicios en lingüística para crear más mensajes, para crear más ideas. Hay una técnica para crear ideas, pues esas las van a aprender en la licenciatura. Bueno, pues es menester acercarse, por lo menos enterarse. ¿Cuánto tiempo dura la licenciatura, maestra? ¿En cuánto tiempo se estudia? Ya nos dijo usted, es en línea. Es en línea. Presencial, pero en línea. Presencial, pero en línea. Dura 8 semestres y es como 400 horas de servicio social que las hacen en un semestre. Pueden hacerla al mismo tiempo. Y otro conveniente que hay en la licenciatura es que sí vale la pena, porque yo ya hice un estudio FODA, que es en comparación con
otros países y otras instituciones que ofrecen lo mismo que nosotros ofrecemos, pues ahí está la Casa LAM y el claustro de Sor Juana, y que entren a ver los costos. Ujú. Yo creo que se pasan, porque Lo hacen inaccesible, claro. lo hacen completamente inaccesible. ¿Quién va a pagar 10,000 pesos al mes por hacer una carrera literaria? Nosotros la tarifa es de 4,550 con el 10% de descuento si la pagan totalmente Ujú. ¿En una sola exhibición? en una sola exhibición, o si no tienen inmediatamente la pueden pagar por mes. Bien. Entonces, ya viéndolo así, si cuesta 4,550, el 10% serían como 4,050. Bien. Prorrateado entre los sería 700, 800 pesos al mes. Al mes. En Esa realidad, es la mensualidad, digamos, para ir costeando la carrera, ¿no? eso es muy Muy barato. accesible. Es una cuota de recuperación, básicamente. No es una... Exactamente. No se puede hablar, vaya, ni siquiera que sea una colegiatura, por decirle de alguna manera, ¿no? Y otro conveniente que tiene es la titulación, porque hay 5 formas de titulación. La primera es, si tienes un promedio académico de arriba de 8.5, te titulas por promedio. Automático por promedio. Bien. Y además, con ese promedio, a partir del primer semestre que ya tienes calificaciones, puedes solicitar beca, y es el 50% de beca. Ujú. ¿Sí? Ese es otro conveniente. Entonces, te titulas por promedio, te titulas por una tesina con proyecto artístico, Bien. te titulas si entras directo a la maestría, Bien. porque el SEMA tiene maestría en educación artística o maestría en creación artística, etcétera. Entonces, otra forma de titulación es con un diplomado en titulación que se hace intensivo. Y la última, que es la quinta, es hacer una tesis con examen profesional, La tradicional. que casi nadie la hace. Ya 2 generaciones han egresado y nadie la ha hecho así. Todos se han titulado o por promedio o por tesina con proyecto artístico, o han entrado a la maestría. Sí. La licenciatura que se obtiene en el Centro Morelense de los Artes, y es una pregunta que se hace normalmente o hacemos normalmente los padres, es ¿qué reconocimiento tiene? ¿Qué validez? Tiene validez como tiene la de la universidad y cualquiera, porque pertenecemos a la Secretaría de Educación. Muy bien. Entonces tiene validez aquí y en China. Muy bien. Pues ahí Sí. este me parece que es un dato y una aliciente importante. Sí. Entonces, quien obtiene un título es el licenciado en... Licenciado en Creación y Estudios Literarios. Esa es la licenciatura. Es extenso, Sí. porque creación literaria y estudios literarios te hace investigador, te hace creador, te hace literato. Vaya, es muy amplio, porque antes se llamaba nada más escritura creativa y se limitaba nada más ¿A escribir? a escribir. Entonces esto se amplió, y sobre todo se va a seguir ampliando porque vamos a introducir más formas de guión. Vamos a especializarnos en guión para televisión, guión para cine, guión para revistas, de las revistas como El Vaquero. Sí, claro, ahí están. Claro, Ahí todavía está. se siguen editando, ya lo Entonces confirmamos. va a ser más especialista. Ahorita porque nosotros requeríamos en profesiones de la SEP, nos lo piden, que haya egresado la primera generación, ya egresó, ahorita ya egresa la segunda, ya podemos solicitar
cambios en el plan curricular. Bien. Y en el plan curricular también es bien cómodo porque toman sus materias los martes, miércoles y jueves, nada más. 3 días. 3 días a la semana, porque lunes y viernes es para hacer todas las tareas de la semana. Por eso les digo que no se vayan a tomar el cafecito y hablar de literatura con sus cuates, porque tienen mucha tarea y tienen que darle y pasar el semestre. Esa es una. Tienen 6 materias por semestre, y 6 materias por semestre implica que tienen 2, 4, 6 materias a la semana. Entonces, martes, miércoles y jueves, excepto séptimo y octavo semestre, que ahí aumentamos una materia. Una por una razón: curso electivo, que ellos decidan en dónde hay que reforzar la información. Bien. Y ya reforzada esa información, entonces son 7 materias en vez de 6 que llevaron siempre, porque es un conveniente también académico que los jóvenes, los alumnos sepan que, híjole, yo voy a ser poeta y me gustaría tener un curso de poesía de largo aliento. Entonces, para eso es un curso electivo. Específicamente para eso. Sí. Pues ahí está la oferta, maestra. Los detalles para acercarse, para inscribirse a la licenciatura, Sí. En línea también nos dijo. Sí, si todo se hace en línea, si quieren datos, información más precisa, marcan al 241-4760. 241-4760. Ese es el edificio Victoria, donde están las oficinas. En el Calvario. Enfrente del Calvario, porque el SEMA, la matriz, digamos, está frente a la catedral, por Morelos. Es correcto. A un lado del Jardín Borda, prácticamente. Exactamente. Nosotros estamos en el edificio Victoria, frente al Calvario. Ahí están nuestras oficinas y ahí pueden hablar. Yo les contesto, yo les informo y no se queden con ninguna duda. Y sobre todo, no esperen un año más. El tiempo se va muy rápido. Sí. Muy rápido. Y si ya tienen pensado que la idea literaria les gusta, pues aprovechen. Es el momento. Es el momento adecuado. No hay que dejarlo para mañana. Muy bien, pues ahí está entonces la oferta, la información, las alternativas, a dónde hay que acercarse. El tiempo, maestra, ¿fecha límite? Fecha límite alrededor del 20 de julio. Bueno, ya. Ya casi. O sea, son 20 de julio. un par de semanas en las que Un par de semanas, ¿no?, más. Como alternativa. Para todos aquellos que nos han escuchado, papás, estudiantes que intentaron alguna alternativa, siguieron pensando en la alternativa tradicional, en la UAM, en alguna otra institución educativa, que el resultado no fue favorable, que están buscando alternativas, dense una vuelta al SEMA. Vayan al SEMA, métanse a la página, si pueden ir, vayan al SEMA, conozcan las instalaciones, conozcan la oferta educativa que hay ahí, porque hay una gran oferta y pues es apostar finalmente por algo que no está justamente en el camino tradicional, ¿no? Claro, y además no nos limitamos nada más a impartir las clases y ya, porque los alumnos son requeridos muchas veces como jueces en concursos literarios, participan en seminarios, en mesas redondas, etcétera. Vaya, no es limitante nada más recibir la clase y ya, sino está muy enriquecido. Muy bien, pues sí, lo damos aquí, damos cuenta de ello. Hace unos meses se grabó aquí con las voces de estudiantes de la licenciatura en teatro.
Sí. Una campaña que está al aire, que se llama Valora los Valores, y fue justamente con la participación de los estudiantes del SEMA, de la licenciatura en teatro. Entonces está al aire, vinieron a hacer locución, para nosotros fue muy enriquecedor trabajar con ellos, y es justo una experiencia ahí en la práctica de cómo institucionalmente pues hay estas colaboraciones y se puede hacer otra cosa.